2, los versículos del 11 al 22. No vamos a volverlos a leer porque los acabamos de leer en este mismo instante. Simplemente vamos a orar y vamos a retomar nuestro estudio expositivo de Efesios. Padre, gracias por estar reunidos en tu casa. Gracias porque ahora vamos a exponernos a tu palabra. Ruego, Señor, que nos ayudes a ser transformados por ella. Ayúdanos a glorificarte y que podamos, entendiendo tu verdad, vivir para tu gloria y de esa manera hacer lo que es bueno delante de tus ojos. Empodera a tu iglesia para que pueda obedecer tu palabra por medio de Cristo en el poder de tu Espíritu y para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si bien recuerdan, hemos estado estudiando Efesios. En el capítulo 1 estuvimos estudiando que Dios tiene muchísimas bendiciones espirituales para cada uno de nosotros que hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Esas bendiciones espirituales incluyen, por ejemplo, el haber sido predestinados, el haber sido escogidos por Dios, el haber sido resucitados juntamente con Cristo, el haber sido salvados por pura gracia, el reconocer que hay un poder sobrenatural e inmenso de Dios que opera en nosotros, que nos hace creer y que nos hace vivir espiritualmente para con Dios, que hemos sido dotados de toda sabiduría e inteligencia espiritual para entender los misterios de las Escrituras, especialmente los que tienen que ver con Cristo. Y aunque eso no significa que lo entenderemos todo absolutamente, pero sí lo necesario para salvarnos y para vivir una vida agradable delante del Señor. Todas esas bendiciones espirituales han venido a nosotros porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Y en Cristo tenemos todas esas bendiciones espirituales. Pablo ha estado explicando cada una de esas bendiciones espirituales. Ahora, en el capítulo pasado, en la predicación pasada, estuvimos hablando acerca de la salvación. Hemos sido salvados por pura gracia, sin obrar humano, sin mérito humano, sin nada que nosotros hayamos aportado a la salvación. Lo único que nosotros hemos aportado a nuestra salvación es nuestro pecado, que ha hecho necesario que alguien nos salve. O sea que realmente no hemos aportado nada, no sirve nada de lo que hemos hecho. Todo lo que sirve es lo que ha hecho Cristo. Ahora bien, cuando somos salvados, y esta es la pregunta que Pablo ahora se propone explicar en esta sección que vamos a estar estudiando. Cuando somos salvados, ¿qué ocurre entonces con Israel? ¿Es Israel quitado de en medio y es puesto la iglesia ahora? ¿O es Israel dejado y es la iglesia la que se une a Israel? ¿O es la iglesia la que es puesta y es Israel el que se une a la iglesia? ¿Cómo funciona esta parte de la combinación de salvación entre judíos y gentiles? Eso es lo que Pablo va a explicar ahora. ¿Y saben por qué lo va a explicar? Porque como dice el versículo 11, lo pueden ver, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, o sea, vosotros es ustedes. ¿Ustedes quiénes? ¿Toda la raza humana? No, dice los gentiles en cuanto a la carne. ¿Quiénes eran los gentiles? Para que nosotros entendamos bien este texto, hay que explicar qué cosas son los gentiles y cuál es la diferencia entre un gentil y un judío. Gentil, la palabra gentil, para que ustedes entiendan, es de donde viene la palabra que nosotros usamos gente. Cuando tú dices la gente, de ahí viene gentil. Ahora, la palabra gentil en el contexto judío se usaba de una manera despectiva. ¿Qué significa despectivo? Despectivo significa que muestra cierto rechazo o desprecio en el término. Por ejemplo, nosotros tenemos un equivalente a esa palabra que la usamos muchísimo los cristianos y es cuando hablamos de los mundanos. Cuando tú dices los mundanos, díganme si no tiene algo despectivo. Tiene una cierta connotación de gente que vive en el mundo, de gente que nosotros no nos sentimos cómodos en el ambiente de ellos, de personas que pueden llegar a ser vulgares, mal hablados, y nosotros decimos los mundanos. Bueno, los gentiles se referían a los mundanos los judíos se referían a los mundanos diciéndole los gentiles. ¿Sabe? Decir un gentil, eso era como para nosotros decir un mundano. Eso es lo que era un gentil. Pablo está diciendo, acuérdense ustedes que en otro tiempo ustedes gentiles
en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de carne. Vamos a explicar ahora circuncisión e incircuncisión. Circuncisión era la señal del pacto del antiguo pacto. Ustedes saben que el antiguo pacto fue hecho única y exclusivamente con la nación de Israel, para que una persona se salvara. Si no era judío, tenía que judaizarse, o sea, tenía que circuncidarse y tenía que acoger todas las leyes y todas las costumbres judías y proclamarse judío para poder entrar, vamos a decirlo así, a la salvación. Había que judaizarse. Ese era el camino antes. En el antiguo pacto, la señal del pacto era la circuncisión. ¿Qué cosa es la circuncisión? La circuncisión es el prepucio del glande. Ustedes saben, bueno, esto tengo que explicarlo. El pene del hombre tiene en el glande un pellejo, una piel que la cubre. Pues esa piel, cuando el niño tenía 8 días de nacido, lo llevaban ante uno de los fariseos, de estas personas, los escribas, y ellos cogían al niño y literalmente pellizcaban esa piel y la alaban y cogían un cuchillo y la hacían y la cortaban de cuajo y se quedaban con ese pellejo y lo botaban. Y el niño después cicatrizaba y crecía sin ese prepucio en su pene. Esa era la señal del pacto. La pregunta lógica es, ¿por qué una señal tan incómoda? ¿Saben? ¿Por qué precisamente la señal? Bueno, eso tiene que ver mucho con la promesa hecha allá en el jardín del Edén, cuando se predicó el evangelio por primera vez, el protoevangelio, cuando el propio Cristo le dijo a la serpiente: yo voy a levantar de la mujer un hombre que te va a aplastar la cabeza. Y ese hombre era Cristo. Ahora, ese hombre viene de la mujer, o sea, viene por una línea humana. Entonces, la señal del pacto, cuando el hombre se circuncidaba, era una manera de recordar, por medio de la reproducción entre un hombre y una mujer, de la línea de Eva, de Adán, por ahí, por esa línea de Adán, por medio de la reproducción natural, teniendo hijos, más hijos y más hijos y más hijos, por ahí, por ese camino, va a llegar el Mesías. Y esa era la señal del pacto. Por eso es que era en ese lugar tan incómodo, para recordar que la reproducción natural de la línea mesiánica iba a traer, iba a concebir al Mesías. Obviamente no fue tan natural como el Espíritu Santo tuvo que intervenir y poner a Cristo en el vientre de María, pero humanamente hablando, esa era la manera de que los seres humanos esperaban la promesa. Esa era la señal del pacto. Cuando un hombre estaba circuncidado, era una manera de decir: yo tengo la esperanza de que de la línea de nuestra nación va a venir el Mesías, de alguno de los hijos que nazca de entre nosotros va a venir el Mesías que nos va a salvar. Era una manera de tener fe en Cristo. Ellos estaban circuncidados. La circuncisión vino a tener otra connotación. ¿Qué cosa es otra connotación? La connotación es cuando la palabra significa una cosa, pero también da a entender otra cosa. Por ejemplo, para ellos ser circuncidados era ser convertido, y ser incircunciso era ser un mundano o un gentil. Por eso es que Pablo le dice ahora: ustedes que eran llamados los incircuncisos, también de una manera despectiva, los gentiles, incircuncisos. La idea era como los mundanos, que no están convertidos, que no tienen la señal del pacto, que no están dentro del pacto nuestro. Esta gente despreciable, así. Dice: ustedes eran llamados incircuncisos por los que sí estaban circuncidados. O sea, ustedes se dan cuenta que el texto explica que había una relación antagónica entre los judíos y los gentiles. ¿Qué significa antagónica? Que eran enemigos. No había una buena relación entre los gentiles y los judíos. Los judíos despreciaban a los gentiles. Los judíos no hablaban con los gentiles. Los judíos no se relacionaban con ellos. Los judíos aborrecían eso. Y lo vemos en la Escritura, por ejemplo, cuando Cornelio manda a buscar a Pedro. Cornelio era un gentil y Pedro era un judío. ¿Saben por qué fue Pedro? Y cuando él llegó a la casa de Cornelio se lo dijo, le dijo: ustedes saben que para nosotros los judíos, lo estoy diciendo parafraseando, pero eso fue lo que él dijo. Ustedes saben que para nosotros los judíos entrar a la casa de un gentil es una cosa, es un problema serio. Pero yo tuve una visión en donde Dios me dio a entender que yo no podía hacer acepción de personas. Por eso fue que entró. Si Dios no le da esa visión a Pedro, Pedro nunca va a la casa de Cornelio, porque un judío entrar a la casa de un gentil, negativo. Lo vemos en Cristo, cuando la mujer se le postra y le dice que por favor la sane. Y él le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo, y miren el término que usó, a los perros. ¿Por qué utilizó el perro? Porque el perro en la ley judía era un animal inmundo. Lo que le está queriendo decir: tú eres inmunda. ¿Por qué eres inmunda? Porque no eres judía.
eres incircuncisa. Le dijo, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a la gente inmunda. Ella le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y le dijo, grande es tu fe, mujer, vuelve a tu casa, tu fe te ha salvado. Pero se dan cuenta como Cristo mismo, de hecho la Biblia dice que Él vino primero a la casa de Israel y de Judá y después es que se iba a propagar el evangelio a los demás. Ustedes se dan cuenta, vamos a decirlo así humanamente hablando, que hubo un orden de prioridad en donde la evangelización fue primero a los judíos y después vino a nosotros los gentiles. ¿Ok? O sea, hay una enemistad entre judíos y gentiles. Esa enemistad todavía hoy persiste. Por ejemplo, los cristianos que van a Israel pueden ser escupidos en la calle por un judío. Un judío ortodoxo te pasa por al lado y sabe que tú eres turista y sabe que tú eres cristiano, que estás viniendo a ver el Gólgota, que estás viniendo a ver donde enterraron a Jesús y todas esas cosas, y te pasan por al lado, hermanos, y te escupen, te hacen, y te tiran por donde te cojan. Si te dan en la cara, te escupen, ellos te escupen. Todavía esa enemistad persiste en nuestros días. Pablo viene a responder esto y dice claramente que había un problema entre judíos y gentiles, pero ahora el problema tiene que ser resuelto. ¿Por qué? Porque al evangelio ser regado, predicado en todo el mundo, pues ahora los gentiles empiezan a convertirse al cristianismo, junto con otros gentiles, con judíos que ya estaban convertidos. De hecho, todos los apóstoles eran judíos, incluyendo a Pablo mismo. Era de descendencia judía. Pues ahora empiezan a venir los gentiles y empieza a haber una serie de problemas que no puedo caer en eso ahora. Había problemas si los gentiles tenían que circuncidarse o no, que eso se definió en el Concilio de Jerusalén. Si los gentiles podían comer o no carne con sangre, y de eso se define en el Concilio de Jerusalén. Había ciertos problemas porque los gentiles venían con otras costumbres que no eran las mismas que tenían los judíos. Eso hubo que arreglarlo. Pero el problema es que Pablo está diciendo que a los gentiles ahora unirse a los judíos en este plan de salvación, hace falta una reconciliación entre judíos y gentiles. Y esa reconciliación viene por medio de la cruz de Cristo. Cristo es el que hace la paz entre los dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. Esto es más profundo. Yo les voy a pedir que me presten mucha atención hoy, porque es primera vez desde que estoy en esta iglesia que voy a hablar de este tema, así específicamente. Yo lo he dicho en algún momento, pero explicarlo es hoy. Presten atención porque no es tan fácil tampoco de entender. El Señor que nos dé entendimiento. Hoy vamos a estudiar acerca de cómo Dios ha unido esos dos pueblos y ha compartido una común salvación para esos dos pueblos y ha compartido también los beneficios en común para ambos pueblos. En primer lugar, tenemos que notar que en los versículos 11 y 12 se relata la condición en la cual estábamos nosotros los gentiles. Obviamente, como yo soy gentil y usted también es gentil, yo lo voy a predicar desde la perspectiva gentil. ¿Dónde estábamos nosotros? Dice Pablo. En primer lugar, que éramos incircuncisos. Lo dice claramente en el versículo 11. Dice en el versículo 12 que estábamos sin Cristo, es la segunda condición en la que estábamos. Tercero, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, es lo tercero. Cuarto, estábamos ajenos de los pactos de la promesa. Y quinto, estábamos sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición del mundo gentil antes de que el evangelio se regara por toda la tierra. Ahora bien, vamos a ir un poco al meollo de esta cuestión. Dice la Escritura que nosotros estábamos incircuncisos y lo pone ahí el versículo 11 como algo negativo que tenían los gentiles. O sea, éramos incircuncisos. Pregunta, ¿significa eso que para yo volverme a Dios ahora tengo que ser circuncidado? Y la respuesta es sí, pero no la circuncisión hecha en la carne. Pablo enseña que la circuncisión que Dios hace ahora en el nuevo pacto es una circuncisión, de hecho, que no se ve, porque Pablo habla de la circuncisión del prepucio del corazón, dice claramente. Él aplica esa misma imagen en donde él dice, miren, no hace falta que ustedes se estén cortando el prepucio del pene y después sigan viviendo como mundanos en esta vida. Lo que hace falta es que el corazón se les circuncide, que ustedes saquen el prepucio del corazón, lo que estorba, la señal
señal de que ustedes están en el pacto no es que estén circuncidados en su cuerpo, sino que el corazón esté convertido. Y entonces la circuncisión vuelve a tomarse como una imagen de estar convertido. Entonces, para nosotros entrar en el reino de los cielos, sí, nuestro corazón tiene que estar circuncidado. Y eso es señal de que el corazón está convertido. Es algo interno que después se va a manifestar externamente, pero empieza adentro y no afuera. Los religiosos y los fariseos se ocupan de la parte externa. ¿Cómo me veo? ¿Cómo luzco? ¿Cómo hablo? ¿Qué piensa la gente de mí? Pero adentro no les importa. Adentro dice Cristo que son una tumba llena de huesos podridos y de cuerpos descomponiéndose, pero por fuera están blanqueados. Dios hace el trabajo al revés. Dios empieza adentro, en donde nadie lo está viendo. Y muchas veces por fuera parece que no, pero adentro sí. Pero cuando eso está ahí, poquito a poco se va a empezar a manifestar y va a empezar a salir hacia afuera. Pero es de adentro hacia afuera. Vamos a ver, sin irnos de Efesios, algunos textos en los cuales Dios nos habla de esto. Específicamente Pablo lo explica, de que nuestro corazón tiene que estar circuncidado. Miren en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos del 25 al 29, Pablo habla de este tema. Romanos capítulo 2, del 25 al 29, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, voy a explicarlo porque yo sé que está difícil de entender. Voy a explicarlo en palabras normales que nosotros podamos entender, más entendible. Pablo le está diciendo: mira, si tú quieres circuncidarte, para que de verdad esa circuncisión cumpla efecto de que agrada a Dios, tú tienes que guardar el resto de la ley. Pero si tú te circuncidas y después sigues desobedeciendo la ley, ¿de qué te sirvió circuncidarte? De nada. Es como si fueras un incircunciso, porque te sigues comportando como alguien que no está dentro del pacto. Dice: sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, Pablo está diciendo que en este nuevo pacto no interesa si estás circuncidado o no en el prepucio del pene. Lo que interesa es si tu corazón está circuncidado. ¿Cómo tú sabes que el corazón está circuncidado? Porque no eres transgresor de la ley, sino que intentas guardar la ley, eres obediente. Es la máxima característica de un verdadero cristiano que está convertido de verdad. Su máximo distintivo, su distintivo más evidente es que es obediente a la ley del Señor. Dice: pero no es judío, y escuchen bien esto, porque aquí es donde empieza el meollo de lo que quiero que entiendan. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Miren lo que está diciendo: y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo aquí que la circuncisión que importa es la del corazón. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros, siendo gentiles, podemos llegar a ser judíos. Yo quiero que ustedes analicen el texto. Dice en el versículo 28: pues no es judío, fíjense, no lo es, el que lo es exteriormente. El que se circuncida no es judío. Realmente, ¿quién es el verdadero judío? Lo dice claramente: sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea, vamos a ponerlo en otro término. Nosotros podemos ser gentiles según la carne y podemos ser judíos espiritualmente hablando. Nosotros podemos ser en algún sentido un Israel espiritual de Dios. Y ese es el punto que quiero hoy dejar claro. De hecho, vamos a seguir buscando las epístolas de Pablo. Esto es el contexto del autor. Vamos a ver cómo el autor ve
esta verdad de que si los cristianos convertidos son Israel, o si es Israel la que se vuelve iglesia, o si es mutuo. Miren en Filipenses capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 3. En Filipenses capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 3, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Voy a explicar después qué cosa es el mutilador del cuerpo. Porque nosotros, miren lo que dice nosotros. ¿Nosotros quiénes? Hay que buscar el remitente, la carta, a quién fue enviado. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, todos los que están en Cristo Jesús, esos, dice Pablo, porque nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, somos presente, y en griego el presente es continuo. Somos y continuamos siendo, estamos siendo constantemente, ¿qué? Dice Pablo, la circuncisión. O sea, yo soy la circuncisión. Los que en el espíritu, noten que es una cuestión espiritual, no es algo que se ve, no es que yo tenga ahora que venir y cortarme el prepucio de mi pene, es que es algo interno, es algo que no ven las personas, pero que está dentro de mí. Internamente yo soy un judío, internamente yo estoy circuncidado, internamente soy hijo de Abraham. Eso lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En el versículo 2 dice Pablo que se cuiden de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué cosa es mutilar? Mutilar es cortar. Se está refiriendo a los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los falsos maestros de aquel tiempo que venían y te decían: tú quieres salvarte, tienes que circuncidarte. Y no hablaban de la circuncisión del corazón, hablaban de la circuncisión del pene. Y por eso traían un bisturí y decían: a ver, ¿quién quiere salvarse? Vengan aquí. Y le cortaban el prepucio y decían: ya ahora eres salvo. Por eso Pablo decía: guárdense de los malos obreros. Él está llamando a esta gente malos obreros, perros. Le dice: cuídense de ellos, ellos mutilan el cuerpo. Realmente, para tú ser judío no tienes que mutilarte el prepucio del pene, es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: tú puedes ser judío internamente. De hecho, si estás convertido, lo que está diciendo Pablo, tú eres la circuncisión, no ellos. El verdadero circuncidado eres tú. Es lo que está diciendo Pablo. Sigue Pablo diciendo en sus cartas. Miren Colosenses ahora, capítulo 2, versículos desde el 10 hasta el 13. Colosenses capítulo 2, versículos desde el 10 hasta el 13, dice Pablo: y vosotros, ¿quiénes? ¿Vosotros quiénes? ¿El mundo entero? No, hay que volverse a rebuscar. Capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Quiénes son? Los santos y fieles que están en Cristo, que son hermanos santos y fieles en Cristo. Esa gente, Pablo le está diciendo en Colosenses capítulo 2, versículo desde el 10 hasta el 13, dice: y vosotros, los santos y fieles en Cristo, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De hecho, y haciendo una explicación aparte que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero una buena manera de rebatirle a un carismático de que nosotros no estamos incompletos. Ustedes saben, la idea que tiene el carismático de los conservadores es que ustedes están muertos, ¿sabes? Ustedes no tienen lo que tengo yo. Eso es lo que dice un carismático de nosotros. Ellos dirían: a ustedes les falta la unción, yo sí tengo la unción, ustedes no tienen la unción. Pablo dice que todo el que está en Cristo Jesús está completo en Cristo. O sea, a mí no me falta nada. Si yo estoy en Cristo, yo estoy completo. No puede venir un carismático a decirme que a mí me falta algo. No, a mí no me falta nada. Si estoy en Cristo, de verdad, a mí no me falta nada. Sigo. Dice: en Él también, miren el versículo 11, en Él, en Cristo, también, además de que estás completo, también, además de eso, fuisteis circuncidados. Sí, sí. Dice: con circuncisión no hecha a mano, y lo deja claro, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si usted mira el contexto, la palabra circuncisión e incircuncisión se usan indistintamente para referirse a estar muertos en delitos y pecados, y ese es el incircunciso, o al estar unido a Cristo, haber muerto al pecado y nacido de nuevo para Dios, eso es estar circuncidado. Circuncidado internamente, en mi espíritu. Y sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 7, para que ustedes vean cuál era la mente de Pablo con respecto a esto. Gálatas 3 del 1 al 7 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, miren la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sigue diciendo Pablo: sabed por tanto, y escuchen bien esto, sepan ustedes por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene la misma fe que tuvo Abraham, usted, espiritualmente hablando, es hijo de Abraham. Y Abraham es el patriarca principal de los judíos. O sea, internamente usted es judío, circuncidado, hijo de Abraham, y todo eso en el ámbito espiritual. Miren esto. ¿Qué pasa en los Gálatas? Tengo que explicarle un poco el contexto de Gálatas para que usted entienda. Pablo fue a Galacia, predicó el evangelio, se convierten estas personas y Pablo les habla el evangelio de gracia. Pablo les dice: mire, ustedes son salvos por gracia, ustedes no tienen que hacer ninguna obra para salvarse, por tanto no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar las leyes del Antiguo Testamento para poderse salvar, porque no es por obras, es por gracia. Si ustedes tuvieran que hacer eso para salvarse, significa que la obra de Cristo más la obediencia tuya de la ley, y ya entonces ahí hay parte tuya y parte de Dios. Y no, la salvación es monergista, es Dios el que lo hace todo. Tú lo único que tienes que tener es fe, confiar en que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte, y vivir una vida piadosa, no para salvarte, sino para agradar a Dios. Pablo viene y perfecto, esa fue la enseñanza. Ahora, después en algún momento, cuando ya Pablo no estaba en la iglesia, pues empiezan a entrar unos falsos maestros a la iglesia que empiezan a enseñarle a los Gálatas que para salvarse tenían que creer en Cristo, sí, pero que había que circuncidarse. Y por eso es que Pablo le dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes? O sea, ¿quién los encantó con esa cantidad de mentiras? ¿En qué momento ustedes cayeron en ese enredo? ¿Cómo es posible que habiendo empezado por el Espíritu terminen en la carne? Eso es imposible. Es lo que le está diciendo: no, ustedes no pueden volverse atrás. Y lo que les está diciendo Pablo es: mire, ustedes no tienen necesidad de circuncidarse, porque ustedes son hijos de Abraham por medio de la fe. No les hace falta cortarse una parte del cuerpo para ser hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Abraham ya, según la fe. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ahora bien, vamos a regresar a Efesios. Dice en el versículo 11: en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisión. Fíjense, como dice, erais llamados. ¿Qué significa eso? Si en otro tiempo era llamado incircuncisión, significa que en este tiempo soy llamado circuncisión. Es lo lógico. Es como que yo diga ahora: oh, iglesia Nestalí, en otro tiempo ustedes eran llamados mundanos. ¿Qué significa? Que ahora no lo son, que ahora son cristianos.
Ustedes en otro tiempo eran llamados incircuncisión, pero ahora obviamente es lo contrario, son llamados circuncisión. Eso es lo primero. Estábamos incircuncisos, pero Dios circuncidó el prepucio de nuestro corazón, nos hizo hijos de Abraham por medio de la fe, somos descendientes de Abraham, somos judíos internamente y por tanto somos el Israel espiritual de Dios. Estábamos, además de eso, dice claramente, versículo 12, sin Cristo, pero la propia carta empieza diciendo a los santos y fieles en Cristo. O sea, Dios nos quitó de estar sin Cristo y nos puso en Cristo, cambió esa condición de incircunciso a circuncidado, de estar sin Cristo, ahora con Cristo, sigue diciendo, alejados de la ciudadanía de Israel. Miren el término, para que ustedes vean si a Pablo le interesa o no que los cristianos entiendan que en cierto sentido somos Israel, en un sentido espiritual. Alejados de la ciudadanía de Israel. Es como que yo les digo a ustedes, ustedes están sin la ciudadanía española. Mi pregunta, si a alguno de ustedes le dan la ciudadanía española y usted viaja a España, ¿en España qué es usted? ¿Un cubano o un español? Un español. Fíjense lo que está diciendo Pablo, ustedes no tenían ciudadanía israelita, pero ahora sí la tienen. ¿Qué? Ahora yo soy israelita. Bueno, hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la ciudad celestial en donde vamos a vivir con Cristo? Yo voy a vivir en Jerusalén. Yo no sé ustedes, pero yo voy a vivir en Jerusalén. Resulta ser que Dios también, junto con la salvación, parte de las bendiciones espirituales de estar en Cristo, es que Dios me dio ciudadanía judía, me dio ciudadanía israelita. Y hermanos, es obvio, estamos unidos a Cristo. Y mi pregunta, ¿Cristo qué era? ¿Cubano? Cristo era judío. Por eso es que yo no puedo entender a los cristianos que están en contra de Israel. Yo soy de los que creo que el Estado de Israel ahora mismo está en desobediencia a Dios y está siendo castigado por Dios por su rechazo al Mesías. Pero a mí nunca se me olvida, el Salvador mío era judío. Y por muy malo que sea su país, usted siempre quiere lo mejor para su nación. Aunque usted se vaya de Cuba, si a Cuba le pasa algo malo, usted desde lejos va a estar sufriendo lo que está pasando aquí. Si mi Salvador era judío, yo estoy convencido de que en alguna manera, eso lo vamos a ver más adelante, Él tiene que amar esa nación. Y si Él ama a esa nación, pues yo como cristiano la amo también, aunque no esté totalmente de acuerdo con todo lo que ellos hacen. Pues veo a los cristianos, no, porque no voy a caer en ese tema. Puede seguir. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Miren lo que dice Romanos 9. Vamos a Romanos 9, versículos 25 y 26 para ver la mentalidad de Pablo con respecto a esto. Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Pablo cita a Oseas para hablar de una profecía en la cual se anunciaba desde el antiguo pacto que en el nuevo pacto los gentiles se iban a incorporar al plan de salvación. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, Oseas dice claramente que nosotros nos vamos a unir a Israel. Fíjense, si ustedes están mirando Efesios, si están mirando todos los textos de Pablo que he citado, se dan cuenta que no es que Israel se une a la iglesia, es que la iglesia se une a Israel. Es todo el tiempo la idea que está defendiendo él en todas sus epístolas. Sigo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora es lo contrario. Ahora soy ciudadano israelita en el ámbito espiritual, obviamente, y no ciudadano del Israel de aquí, de esta tierra, ciudadano del Israel allá arriba, de la Nueva Jerusalén, que les quede claro. No es que ahora yo soy judío y hoy voy a cantar hebreo para mí, no. La ciudadanía mía está allá arriba. De hecho, Pablo mismo lo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Está hablando del Israel, que no es este que vemos aquí en el mundo, para que les quede claro,
O sea, que se me empiecen a judaizar ahora aquí la gente, empiecen a creer que... O sea, que había gente que estaba buscando apellidos porque decía que si tenía el apellido tal descendía de los hebreos y entonces... No. Fíjense eso. Sigue diciendo que además de estar alejados de la ciudadanía de Israel, también estábamos ajenos a los pactos plural de la promesa singular. ¿Qué significa estar ajeno a? Cuando tú ignoras por completo algo. Cuando me dicen, ¿tú sabes lo que está pasando? No, yo estaba ajeno a todo eso. ¿Qué significa? Que yo desconocía por completo lo que estaba pasando. Bueno, nosotros los gentiles estábamos totalmente perdidos en cuanto a los pactos y en cuanto a la promesa. Los gentiles no habíamos escuchado los pactos que tenían una promesa. Noten que dice claramente que hay varios pactos, pero todos tienen en común una sola promesa. Vosotros me seréis a mí por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es la promesa en común de todos los pactos. Ustedes saben, aquí hemos estudiado en el instituto y cuando dimos exégesis los varios pactos que hay. Todos tienen una sola idea en común: que las personas sean pueblo de Dios y Dios sea el Dios de ellos. Sigo diciendo. Miren lo que dice Sproul en su Biblia de estudio. Dice, aunque Dios se reveló a sí mismo a través de la creación y de la conciencia. Ustedes saben que la creación testifica de que hay un creador. Esa es la revelación general. Dice, esta revelación no es suficiente para salvar. ¿Ok? Dice, esa revelación especial ahora de la salvación solamente la tenían los judíos. Eran los únicos que tenían la Biblia, eran los únicos que tenían la luz, los que tenían claridad de cómo se salvaba una persona. El resto del mundo estaba en total oscuridad. Dice, y por tanto los gentiles nos hallábamos en la ruina, ya que no teníamos acceso a esta revelación especial que solamente la tenía Israel. Y por eso es que los gentiles todos nos descarriamos tras la idolatría. Pero obviamente, en el nuevo pacto, Dios, esa luz, la regó por toda la tierra y ahora hemos pasado de muerte a vida. El segundo punto de mi sermón, el primero es que estábamos alejados de Cristo y del pueblo de Dios. El segundo punto es que ahora Dios nos une a Cristo y nos reconcilia con el pueblo de Dios. Están en los versículos desde el 13 al 18. Dice claramente, pero ahora, miren el pero. Cuando hay un pero, hay una contraposición de ideas. Hay una cosa, pero ahora la cosa cambia. Ustedes estaban, lo voy a repetir, incircuncisos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora cambió todo eso y sigue diciendo Pablo. Ahora en Cristo Jesús, unidos a Cristo por medio de la fe, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice claramente, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo nos acercó. ¿A qué? ¿A qué? De acuerdo al contexto. A la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, a Dios, a la circuncisión y a Cristo. Hay que interpretar el texto en el contexto. Porque Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo es nuestra paz. Fíjense que dice nuestra. Cuando se dice nuestra es que hay más de una parte. La paz entre quién? Entre los judíos y los gentiles. Dice Cristo, háganse la idea que el micrófono es Cristo. Y aquí están los judíos y aquí estamos los gentiles. Enemistados, en guerra, estos dos. Pero viene Cristo en el medio, Él es nuestra paz. Ya, se acabó esa enemistad, estamos todos unidos, judíos y gentiles unidos a Cristo. En un solo pacto. Todos unidos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Esto es un serio problema para los dispensacionalistas. Porque los dispensacionalistas
que por cierto, para los que me vean en internet, el dispensacionalismo surgió en los años 1800. Nunca en la historia de la iglesia, desde que se empezó a redactar y a escribir cosas hasta el año 1800, que a Scofield y a otro más se le ocurrió la idea del dispensacionalismo, nunca nadie había hablado de este problema del dispensacionalismo. ¿Qué es lo que dice el dispensacionalismo? El pueblo de Dios es Israel. Israel no quiso oír a Dios y rechazó al Mesías, y Dios lo desechó por un tiempo y ahora está trabajando con nosotros la iglesia. Pero cuando Dios termine de trabajar con la iglesia, Él se va a volver a Israel, porque realmente el que le importa a Dios es este que está acá. Eso es lo que dice el dispensacionalismo. Es un sionismo disfrazado. Es un cristianismo judaizante, en donde se pone a Israel como la cumbre de la nación, en donde tú ves que los cristianos van a Israel y se ponen la cosita esta aquí y empiezan a orar como porque creen que hay que judaizarse de algún sentido, y no, el verdadero judaísmo es interior, es por medio de la fe, es una circuncisión no hecha de manos, está diciendo Pablo. ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Que Dios tiene dos pueblos. Dios tiene a Israel por un lado y Dios tiene a la iglesia por el otro. Y dice claramente que Israel y la iglesia, esa es la doctrina dispensacionalista, que no son la misma cosa. Y dividen la Biblia. Esta promesa es para Israel, esta promesa es para la iglesia. Estas promesas son de Israel, estas promesas son de la iglesia. Estas promesas no se cumplen en la iglesia, estas promesas no se cumplen en Israel. Y separan la Biblia. Pero Pablo, que era un apóstol de Jesucristo, que tenía el Espíritu Santo y que fue al tercer cielo y le fue revelado por Cristo mismo el Evangelio, dice Pablo que no. Pablo hoy día nos diría, no, Scofield se equivocó, no hay dos pueblos. Pablo dice, de ambos pueblos hizo un solo pueblo, no hay dos pueblos. Yo no entiendo a los dispensacionalistas cuando cantan, somos el pueblo de Dios. Porque lo que ellos creen es que Israel es... Usted va y le pregunta a un dispensacionalista ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Y qué te responde automáticamente? Israel. Le pregunto, ¿y tú? No, sí, yo también. ¿Pero quién eres? ¿Tú o Israel? No, es Israel. ¿Pero tú? No, sí, yo también. Pero no, pero yo no soy Israel. Arman un tejemeneje que ellos no saben realmente si ellos son o no. Entonces cantan, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Yo digo que ellos ni entienden lo que están cantando, porque si fueran buenos dispensacionalistas tendrían que cantar, Israel es el pueblo de Dios, Israel es un pueblo especial. Sin embargo cantan nosotros somos. Ellos mismos se contradicen entre lo que enseñan y lo que cantan. Y yo estoy seguro que muchos de ellos ni habían meditado en esa canción. Pablo dice que no hay dos pueblos. Hay un solo pueblo. Y ese pueblo es una combinación de judíos y gentiles juntos. Un solo pueblo. Sigue diciendo, derribando la pared intermedia de separación. Lo que separaba a los judíos y los gentiles, dice, esa pared Dios la quitó, Cristo. Aboliendo en su carne, o sea, por medio del sacrificio de la cruz, Cristo abolió las enemistades. Abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo. Y lo vuelve a decir, de los dos, un solo, vuelve a decir, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿La paz entre quién? Entre judíos y gentiles. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles. ¿En qué? Vuelve a decirlo de nuevo, en un solo cuerpo. Noten que él utiliza esta frase de uno solo 3 veces. Dice, de ambos pueblos, primero utilizó pueblo, hizo un pueblo. Después más adelante dice que de ambos hombres hizo un solo hombre. Y después dice que de ambos hizo un cuerpo. El pueblo, el ser humano, la persona, el hombre y el cuerpo lo fusionó. 3 ilustraciones distintas para decir exactamente lo mismo. No hay dos pueblos, no hay dos cuerpos, no hay dos tipos de cristianos. Hay un solo tipo de cristiano, hay un solo cuerpo en Cristo, hay un solo pueblo de Dios. Y ese cuerpo es la combinación de creyentes judíos con creyentes gentiles. Ese hombre, nuevo hombre en Cristo, puede ser que sea judío o puede ser que sea gentil. Y ese pueblo es la combinación de creyentes judíos con creyentes gentiles. Los dos en un mismo pueblo, en un mismo pacto. No son dos pueblos.
Y el que se atreva a decir lo contrario tendrá la osadía de contradecir a Dios mismo, que utilizando a Pablo dijo que no hay dos pueblos, que hay uno solo. Hemos sido fusionados con Israel en un cuerpo. Y eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 11. Vamos a buscar Romanos 11. Fíjense que todo el tiempo es Pablo el que está explicando estas ideas. Pedro le explica un poco en su epístola, donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él lo explica un poco porque esa epístola de Pedro es universal. Y fíjense lo que él está hablando a todo el mundo, judíos y gentiles, es universal la epístola. Él dice somos. Pero Pedro no lo explicó a cabalidad. Ustedes saben que Pablo, comparado con Pedro, Pablo tenía mayor entendimiento, tenía una mayor luz sobre las escrituras. El propio Pedro dijo en sus cartas que Pablo explicaba cosas difíciles de entender, y con eso él reconoció que él mismo no entendía cosas que explicaba Pablo. Pablo, hermanos, era un erudito. Pablo estaba fuera de serie, como decimos en buen cubano. Pablo es el que se encarga de explicar bien toda esta doctrina. Y si usted analiza el pensamiento paulino, que es lo que llamamos nosotros en la exégesis, que dimos aquí el contexto del autor, usted se va a dar cuenta que en la mente de Pablo, judíos y gentiles están en el mismo pueblo. Y un gentil, si cree en Cristo, es tan judío como el judío que también cree en Cristo. Y que tenemos ciudadanía celestial del Israel allá arriba en la Nueva Jerusalén. Y que somos judíos internamente, que estamos circuncidados. Que somos el Israel espiritual de Dios, que hemos sido unidos al Israel espiritual, salvo por gracia. Los gentiles, salvos por gracia, también unidos todos, salvados por gracia en un solo cuerpo, con el único mediador que existe en un pueblo. Esa es la mentalidad de Pablo. Y obviamente la de Dios, porque Dios lo iluminó a él. Miren lo que dice Romanos 11. En Romanos 11 Pablo viene a responder una pregunta. Porque ustedes saben que los judíos no creyeron en su mayoría, y hasta hoy todavía están endurecidos. Usted va a Jerusalén y predica el evangelio y puede ser que hasta le den golpe. Ellos son reacios al evangelio. Eso estaba pasando ya en el tiempo de Pablo, y entonces Pablo, imagínense, estaba en esa duda, y donde la gente le decía, no, Dios, Israel, nadie se convierte. En Israel son todos unos duros de servir. Israel fue desechado. Y Pablo ahora va a explicar, no es así. Y hermanos, hay que entenderlo también, él también era judío. Miren lo que dice en el capítulo 11. Digo pues, una pregunta que él mismo hace para él mismo responderla. Acuérdense que en Romanos, discúlpeme que le explique antes de leer, pero es para que entendamos bien. Pablo crea un personaje antagónico que constantemente lo rebate a él, y él mismo después le responde, no, tú estás equivocado. Y el personaje no existe, es un personaje ficticio que él mismo crea. Este personaje ficticio le pregunta a él mismo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Miren cómo dice, su pueblo, y ahí obviamente en el contexto está hablando de Israel. Y le responde Pablo, en ninguna manera. No, de hecho esto es una negación muy fuerte en griego, como no, para nada. Yo se lo expliqué una vez, es como una reacción en donde tú estás indignado, en donde respondes indignado. Oye, Yanio, ¿no es verdad que te robaste el dinero de la iglesia? ¿Quién dijo eso? En ninguna manera es eso. Es una respuesta indignada. En ninguna manera, ¿sabe? ¿A quién se le ocurre pensar que Dios desechó a Israel? Pablo está diciendo, no lo ha desechado. Y sigue diciendo, porque también yo soy israelita. O sea, mira, él se pone de ejemplo, mira, si Dios hubiese desechado a Israel, yo no estaría aquí, porque yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Miren el verbo de nuevo, conocer, elegir, seleccionar. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y los que se han leído la Biblia van a entender ahora esta historia, cómo encaja en la explicación de Pablo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Los que se han leído la historia de Elías saben que Elías vino al Monte Carmelo
y desafió a los profetas de Baal y les dijo, vamos a demostrar aquí quién es Dios. Vamos a poner un altar y un sacrificio y el que descienda fuego del cielo, ese es el Dios. Desde por la mañana hasta el mediodía estaban los profetas de Baal, que eran 400, gritando, dice la escritura, y se cortaban la cabeza para que sangraran sangre, pidiendo a Baal que descendiera el fuego. Y Elías, dale, que está dormido, dale, que no los escucha, burlándose de ellos. Cuando ya se cansaron de hacer todo su algarabía, que por cierto, muy parecido a un bembé, con sangre y todo, cortándose y todo, chorreando sangre, para que ustedes vean la diferencia entre un culto pagano y un verdadero culto a Dios. Noten que el culto pagano es muy bullicio. Dice ellos que ellos estaban gritando alto. Eso lo digo como un acápite. Viene Elías, y Elías hace una sola oración: Señor, para que quede demostrado aquí que tú eres el Dios de Israel. Yo sé que tú me escuchas. Hace su oración y dice la escritura que cayó fuego del cielo y consumió el altar y lamió el agua que estaba y quemó todas esas cosas. Ok. Viene Elías entonces y coge a esos 400 profetas y se los lleva por un río, los degolla a todos, los mata, les corta el cuello a todos, uno por uno. Cuando Jezabel, que era la esposa de Acab, que era el rey, se enteró que le habían matado a sus profetas, imagínate, Jezabel era devoto de Baal. ¿Qué dijo Jezabel? Quiero la cabeza de Elías aquí. Y Elías, que con tanto, dale, que está dormido, no le tenía miedo a Baal y le tenía miedo a Jezabel. ¿Qué hizo Elías? Adiós, me voy. Y sale, corre, huye. Y llegó un momento en que le dijo Dios, quítame la vida. Fíjense hasta dónde llegó el miedo que le tenían a Jezabel. Y Elías le dice esto a Dios: Señor, en su oración, en Israel nadie es fiel a ti, el único que queda soy yo fiel, y mírame, me quieren matar. Y Dios le respondió: tú estás equivocado. Yo tengo todavía, y no recuerdo si eran 7,000 o 700, 7,000 rodillas en todo Israel que no se han doblado ante Baal. O sea, lo que Dios le dijo: no, Elías, tú estás mal, no es como tú crees. Por eso es que a veces les digo que no seamos extremistas con los carismáticos. Porque hay veces hemos llegado a la conclusión de que no, en los carismáticos todos están perdidos. Y a veces les digo, no. Puede pasar igual que en Israel. Puede ser que Dios nos diga, no, Janior, estás equivocado. Todavía yo tengo 7,000 gente de ahí entre toda esa loquera que no han doblado sus rodillas ante la loquera esa. Dice el versículo 4, y es lo que explica, pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿cómo le responde Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Dice Pablo, así también, fíjense que lo utiliza como un tipo, como una ilustración, como mismo pasó allá, así también aquí ahora, en este momento, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, hay judíos que están escogidos, que sí son verdaderos cristianos, escogidos por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, o sea, no fue por guardar la ley. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Miren lo que dice. Lo que buscaba Israel, la nación, no lo alcanzaron. Pero los escogidos, de entre toda esa gente, había un grupo escogido. Esa gente sí alcanzó lo que estaba buscando, encontró a Cristo. Y el resto, dice, fue endurecido. Eso es lo que pasa hoy con la nación de Israel. Dentro de la nación de Israel, la mayoría de los judíos han sido endurecidos. Y noten que está, hermanos, en pasiva. No lo he buscado en el griego, pero estoy seguro de que está en voz pasiva. Ellos están endurecidos, pero dentro de ese endurecimiento, dentro de ese bulto de gente endurecida, hay un remanente que sí es escogido y es salvo por gracia. Y ese remanente está unido a nosotros los gentiles, y somos un pueblo con ese remanente que está ahí, escogido por gracia. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Está citando a Isaías y dice claramente que fue Dios. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿por qué la mayoría de los judíos miran y no ven y oyen y no entienden? Responde, porque Dios les dio un espíritu de estupor y les dio ojos ciegos y oídos sordos. Conclusiones, porque Dios los ha endurecido, y es Dios el que no deja que vean el resplandor de la gloria de Cristo.
como consecuencia de su pecado. Hay gente que cree que no, que Dios no puede hacer eso. Dios es amor y Dios lo que quiere. No, hay gente que Dios endurece. Y a David le dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido en sus ojos para que no vean y agóbienle la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra pregunta que le hace el personaje antagónico, y responde: en ninguna manera. Pero por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles. Ellos tropiezan en Cristo y Dios extiende la salvación a los gentiles sin desechar totalmente a Israel. Y dice: para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí esto es un tema difícil porque no se sabe si está hablando de la restauración espiritual del Israel espiritual en la cielo nuevo o tierra nueva, o si se está hablando de que Dios en un futuro va a restaurar a la nación de Israel y va a hacer que se vuelva a Cristo. Eso depende de la postura escatológica que usted tenga. Si usted tiene una postura milenial, usted va a decir: no, eso está hablando de la restauración futura del Israel espiritual que somos nosotros. Pero si usted tiene una postura postmilenial, los postmilenialistas creen que Dios va a volver a restaurar a la nación actual de Israel, pues los postmilenialistas te van a decir: no, ese es Israel que Dios lo va a restaurar. No se sabe, esto es un tema difícil y no es el tema de hoy, por eso no voy a caer ahí. Pero a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, miren esta analogía, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes en contra de las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Yo voy a explicar eso ahora. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas, y miren el adjetivo, naturales, a ti tampoco te perdonará. Me gusta esta frase: mira pues la bondad y la severidad, que es lo otro que le falta. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dice Pablo: no miren la parte del amor de Dios nada más. Miren pues la bondad y también miren la severidad del Señor, de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para los contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vamos a explicar la ilustración. Está hablando de un olivo. Un olivo es un árbol que producía, no sé si era uvas o olivo, aceituna, algo así. Ese árbol. El árbol obviamente tiene raíces. Y por esas raíces él extrae del suelo el agua y todos los minerales que necesita la planta para subir, que suben por el tronco. Esa es la savia. La savia es, como para que ustedes entiendan, es como un fluido que fluye por dentro del árbol, por todo el tronco. Y esa savia llega después hacia las ramas y es lo que mantiene vivo al árbol. Es lo que lo hace florecer, es lo que hace dar fruto. Está hablando de la nación de Israel como un olivo. Y esta no es una ilustración nueva. La Biblia siempre habla de Israel como la viña del Señor, como el olivo del Señor, la viña que plantó el Señor. Está hablando de Israel. Dice que Israel obviamente fue duro para con Cristo, no creyó en Cristo. ¿Y qué dice la ilustración? Que vino Dios y de todas las ramas que habían, que eran los israelitas. Imagínense un gran árbol lleno de ramas y todas esas ramas son personas israelitas. Dios dijo:
arranca, y arrancó muchos israelitas que no creyeron y los echó. Y quedó el árbol con 3 o 4 ramas ahí, todo desbaratado. ¿Y qué hizo Dios? Buscó otras ramas que no son naturales del olivo. No somos nosotros los gentiles. O sea, nosotros por naturaleza no teníamos que haber estado dentro de ese árbol. Pero viene Dios y coge esa rama, abre un hueco en el tallo y la injeta y empieza, pon rama, pon gentil por todos lados, y se vuelve a conformar el olivo, en donde hay una combinación de ramas judías con ramas gentiles, lo mismo que estaba diciendo Pablo en Efesios, los dos un solo árbol, los dos un solo cuerpo, los dos un solo pueblo, estamos ahí combinados. Y él le está hablando a los gentiles y le dice, miren, no se vayan a jactar de que ustedes alcanzaron salvación y que los judíos están endurecidos, porque los naturales son ellos. Y como mismo ustedes fueron injertados, Dios los puede volver a injertar a ellos y ellos van a encajar mejor en el tronco que tú, porque ellos son los naturales. Tú eres el que vienes aquí a la fuerza, silvestre. Silvestre significa salvaje, si mal no recuerdo. Ustedes no son el original. Y por eso dice, no se jacten contra Israel. Por eso ya les digo, cuando yo veo a un cristiano que es enemigo de Israel, yo digo, habitará Cristo, habitará el judío, Cristo, en el corazón de este cristiano que aborrece a Israel. Yo no entiendo eso. Y yo no soy sionista ni soy dispensacionalista, fíjense. Pero a mí me queda claro eso. Dice, no te jactes contra ellos. Y hermanos, miren, para responder las primeras preguntas que hice, ¿quién fue injertado en quién? La teoría del reemplazo dice que Israel estaba ahí y que vino Dios y dijo, no, Israel, ya tú no sirves, ven iglesia. Y que ahora cuando un judío se convierte, el judío se vuelve iglesia. Eso es lo que dice la teoría del reemplazo. La que no es la teoría del reemplazo dice, no, Israel, tú estás mal. Bueno, háganse la idea que este es Israel. No, Israel, tú estás mal, tienes 2 partes. Te vas a quedar, te quité una parte de ti. Y ustedes, gentiles, únanse aquí. Si usted mira todos los textos que hemos buscado y este de Romanos, yo pregunto, ¿es Israel el que se vuelve iglesia cuando cree? ¿O es la iglesia la que se vuelve Israel cuando cree? El texto es claro. Es verdad que Israel es la iglesia también, ¿sabe? Los judíos creyentes son iglesia, pero también es cierto de que los que fuimos injertados fuimos nosotros en ellos y no ellos en nosotros. O sea, Dios no ha quitado a su pueblo. Dios lo que pasa es que cambió la ciudadanía de ese pueblo. Y ahí es donde no soy sionista. La ciudadanía del pueblo judío no está localizada en un punto de esta tierra que es allá en Jerusalén o en Israel. No. La ciudadanía del pueblo de Dios está generalizada. Hay muchos ciudadanos de ese pueblo por todas partes del mundo. Y ese pueblo no es un pueblo terrenal. Es una ciudad celestial. Una ciudadanía que está en los cielos. Pero lo cierto es que fui yo el que fui unido a Israel y no Israel unido a mí. Por tanto, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Y junto con los judíos que verdaderamente están convertidos y son salvos por gracia, somos el pueblo de Dios. Un solo pueblo. No hay 2. Y en los versículos desde el 19 al 22, y ya con esto terminamos, de Efesios, obviamente, dice que somos ambos pueblos, que ya no somos ambos pueblos, somos un pueblo. Somos juntamente edificados como una familia. Miren el término que utiliza, somos una familia. Miren los versículos desde el 19 hasta el 22. Así que nosotros los gentiles ya no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, yo no soy nadie prestado aquí, sino, miren, conciudadanos. Noten claramente que el que le dieron la ciudadanía fue a mí. Fui yo el que fui injertado en la ciudadanía de ellos. No fue a ellos que se le dio la ciudadanía mía. Fue a mí el que se me dio la ciudadanía de ellos. Ahora soy
conciudadano, significa que también soy ciudadano igual que el resto de los santos y miembros de la familia de Dios. Pregunta inductiva: ¿cuál era la familia de Dios en el texto? El pueblo de Israel. Si usted mira en el contexto, la familia de Dios era el pueblo de Israel. Ahora yo he sido injertado en ese pueblo, soy conciudadano y he sido adoptado ahora como miembro de la familia. Y todos juntos, tanto judíos como gentiles, los verdaderos creyentes, lo que se conoce en la teología como la iglesia invisible, o lo que se conoce también como el Israel espiritual de Dios, los verdaderos creyentes, tanto judíos como gentiles en todas partes del mundo, todos juntos somos edificados como un solo edificio. Fíjense que ahora vuelve a utilizar de nuevo la ilustración: un árbol, un cuerpo, un hombre, un pueblo y ahora un edificio, uno solo. Hermano, esto está claro, Pablo lo está diciendo, somos uno, no son dos pueblos. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos han puesto el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina y la teología. Y parte de esa doctrina es dejarnos claro que los judíos y los gentiles somos conciudadanos de la familia de Dios. Estamos unidos en un solo cuerpo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y vuelvo a decir, es un solo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, otra ilustración, un templo santo en el Señor, en quien ustedes, los gentiles, obviamente, también, ven como que fuimos nosotros los que fuimos injertados al templo, sois juntamente edificados, juntamente ¿con quién? Con los judíos, para morada de Dios en el Espíritu. Yo espero que hayan entendido un poco. Conclusiones. No se vayan a desanimar porque estas cosas con una sola predicación no se entiende del todo. Yo sé que ustedes van a salir de aquí hoy con muchas dudas en la cabeza. Eso es normal. Nadie entiende por primera vez que escucha una cosa, ya lo entendí. No. Puede ser que entendiste algo, entendiste la mayoría de las cosas, pero todo no. Pero no importa. Si el Señor lo permite, se seguirá profundizando en este tema y se seguirá enseñando. Pero las conclusiones son: hemos sido reconciliados con los judíos. Somos juntamente edificados con ellos. Somos un templo, somos un solo edificio, somos un solo árbol de olivo junto con ellos, somos un solo cuerpo junto con ellos, somos un solo pueblo junto con ellos, somos un solo hombre junto con ellos, todos unidos por un factor en común que tenemos, que es Cristo, que es el que ha reconciliado ambos pueblos y ha derribado la pared intermediaria. No existen dos pueblos de Dios. El dispensacionalismo está equivocado, no ha entendido el pensamiento paulino, no ha entendido la doctrina bíblica y es un sionismo, judaísmo disfrazado de cristianismo. Somos un cuerpo, un solo pueblo, y los judíos no han sido desechados del todo. Hay un remanente de judíos escogidos por gracia que también cree en Jesucristo y que también se va a salvar y que va a entrar al reino de los cielos. Y la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Está circuncidado en su corazón. Somos hijos de Abraham según la fe. Y si somos hijos de Abraham, herederos también juntamente con él. Y todas las promesas hechas a él recaen sobre nosotros. ¿No se le dijo a él: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? Pues sí, somos herederos de las promesas hechas a los patriarcas. Por pura gracia. Esa es otra de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Si usted está aquí en esta mañana y no tiene a Jesús, usted puede formar parte del pueblo de Dios. Y la manera en la que formas parte de ese pueblo es uniéndote a lo que te hace parte del pueblo. Y lo que te hace parte del pueblo es unirte a Cristo. ¿Cómo te unes a Cristo? Creyendo en Él, confiando en que lo que Él hizo es suficiente para salvarte y arrepintiéndote de tus pecados, pasando el resto de tu vida confiando únicamente en Él para tu salvación y arrepintiéndote constantemente de todos tus pecados. Si eso ocurre,
Usted ha pasado de ser un incircunciso a una persona circuncidada, una persona ajena a los pactos de la promesa, ahora estás dentro del pacto. Una persona que estaba alejada de la ciudadanía de Israel y ahora te vuelves ciudadano israelita. Una persona que estaba sin Cristo y ahora tienes a Cristo. Y una persona que no tenía Dios ni esperanza y ahora tienes Dios y esperanza. Que eso sea lo que pasó en cada uno de nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga.